Vamos a empezar de un modo distinto la tertulia de hoy. Hola. Hola. Pero sí. Sí, vamos a empezar de un modo distinto la tertulia de hoy. Queremos que, si saben lo que vamos a hacer, nos acompañen, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra u omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Les dijimos que esto se volvió una secta, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, últimamente venimos empezando un poco religiosas. Raymond, no sé si el micro va muy bien, pero bueno, lo digo. Raymond, los micros están un poco está, sí, ahí lo escucho, señal con la mano. Sí. Pero bueno, es un tema que también atraviesa un poco el discurso religioso del cual venimos, porque también es esto, aunque no nos creamos religiosos, quizás seamos más religiosos que nunca en algún punto. Y bueno, la culpa y la vergüenza y la ley es el tema que nos convoca hoy, así que bienvenidas, bienvenidos. Veo caras nuevas. ¿Quiénes son? ¿Sois nuevos? ¿Son? Ah, bien, me parecía. Bueno, bienvenidas. Hacemos 40-45 minutos de conversación. 50, Si con 50, pues nos cuesta cortar con la palabra. Pero después abrimos y debatimos un poco entre todos. La idea es que la charla sirva un poco de estímulo, de input para suscitar debate. No venimos a hablar aquí en nombre de la verdad. Y nada, comenzamos. A mí sí que es verdad que también, sin saberlo, esto que iba a ser Paula de la culpa, con la religión, yo inevitablemente la vergüenza y la culpa me conducen al Génesis, es decir, al mito del Génesis, en el cual Adán y Eva, sobre todo Adán, al menos en el pasaje si uno lo lee, se refieren a él, lo primero que siente cuando saben que han comido la manzana, después de que la serpiente les dijera y los indujera un poco a esto, fue justamente culpa y vergüenza. Culpa por haber ido en contra de la palabra del Padre, es decir, culpa por haber fallado a Dios, culpa por sentirse en deuda con Dios. Nietzsche nos recuerda que culpa significa Schuld, que es deuda también, en alemán comparten etimología o origen, y vergüenza ante su desnudez, que es un pasaje que a mí me encanta, porque está Adán en el prado, ¿no? Y de repente se tapan con hojas, cuando después de haber comido la manzana, ¿no? Después de haber ido en contra de la ley, a haber comido del fruto del pecado, lo primero que hacen es taparse con hojas. Entonces viene Dios y le dice: hey tío, ¿qué haces? Y Adán le dice: me tapo porque estoy desnudo. Y claro, Dios le dice: ¿y quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Si hasta ese momento habían estado desnudos y no lo habían sabido. Entonces allí es cuando Dios se da cuenta que han pecado. Y aparecen estos dos sentimientos. Y aparece otro sentimiento, sentimiento, pues la palabra sentimiento sería bastante complejo utilizar aquí. Otra cuestión importante que yo creo que es transversal a esto, que es la libertad. Pero antes de empezar a entrar en materia, pues a mí nos gusta empezar con etimologías. Y vamos con la de las tres. Yo quiero empezar, bueno, voy a hablar de las tres, la de culpa, la de vergüenza y la de ley. Y quiero que empecemos a problematizar la ley, porque yo creo que la ley, digamos, parte, y precisamente con lo que acaba de decir Flor de este mito del Génesis, parte la vergüenza y la culpa, precisamente, lo primero que parte de allí. Entonces, ley es del latín, nace del latín lex o legis, que es norma, regla o disposición establecida. Está muy relacionado con la palabra legere, que la palabra legere viene de leer. Entonces, finalmente, ¿qué era? Era aquello que se leía públicamente como lo normativo, es decir, era lo que se leía en público que se debía cumplir y está relacionado con las normas. Eso por el lado de la ley. Por el lado de la culpa es bien interesante porque culpa viene del latín culpa. Es decir, tiene una etimología un poco difusa, la busqué por varias partes y es como, es ya el mismo, es como la palabra amor, ¿no? Que habíamos visto que en la etimología habían dicho, no, la no muerte, pero no, amor, la etimología es amor. Entonces, digamos, Remite a sí mismo. Se remite a sí misma. Y la culpa viene de, bueno, el origen etimológico está relacionado con falta, terror, responsabilidad. Y se empezó a utilizar mucho más cuando se empezó a hablar de términos jurídicos. Y en el derecho romano se empezó a utilizar cuando se hablaba de algo culposo en relación a algo doloso. Algo culposo, hay una conciencia que atravesaba, es decir, una acción culposa y una conciencia que se atraviesa, y una dolosa, pues no. Y eso se utiliza sobremanera, pues,
hoy en día todavía en el derecho penal. Y por su parte la vergüenza viene, esta tiene una disección bien interesante también, que es verecundia en latín, que verecundia significa modestia, respeto o sentimiento de respeto o pudor hacia los demás, pero también se relaciona con un verbo que es vereri, que significa temer, respetar o sentir pudor. En ese orden de ideas, la vergüenza está en relación a la mirada del otro. ¿Por qué? Porque sería un temor o un pudor o una incomodidad en relación al otro. Es decir, la culpa, de alguna forma, si la vemos etimológicamente, viene de un otro hacia el sujeto, y la vergüenza parece como partir del sujeto hacia afuera en relación a la mirada. Es decir, yo siento vergüenza cuando me miran ante algo de lo cual siento pudor. No me quiero adelantar, pero muy rápidamente Jean-Paul Sartre dice que la vergüenza aparece ante la mirada. O sea que cuando cometemos una mala acción, podemos sentir culpa, pero la vergüenza aparece cuando aparece el otro. Y entonces por eso es muy interesante que en el mito del Génesis, lo primero que haya sentido Adán y Eva cuando se vieron desnudos es vergüenza y culpa. Culpa ante la ley y vergüenza ante sí mismos y la mirada del otro, porque estaban desnudos. Y algo muy interesante aquí es que, y aquí me voy con la cuestión de la ley, que para mí es el punto de inflexión para entender un poco la culpa y la vergüenza. ¿Cuándo aparece la libertad? Esto lo hemos hablado en otras charlas, en el mito del Génesis, cuando aparece la prohibición. ¿Por qué? Porque en el Génesis, pues cuando estaban ahí Adán y Eva felices y desde el desconocimiento, pues estaban allí andando en pelotas, consumiendo todo lo que había, porque todo estaba a disposición de ellos. Y finalmente la manzana del conocimiento, porque finalmente lo que consumieron no solamente fue una manzana de un árbol prohibido, fue el árbol del conocimiento. Lo prohibido era el saber. Y en el momento en que apareció el saber, pues apareció también la libertad. En el momento en que apareció la prohibición, apareció la libertad. Porque si nosotros fuéramos enteramente libres, no seríamos libres. Es decir, somos libres en tanto podemos elegir. Porque si no, si hubiese una suerte de libertad absoluta, pues finalmente no la habría. Y eso yo creo que lo relacionamos con muchas cosas, ¿no? Un hambre absoluta, pues tampoco se sostendría. Entonces, la libertad nace de la prohibición. Si nos vamos aquí relacionando términos, que dije muchas cosas, lo sé, la libertad nace cuando hay ley. Exacto, ahí surge el libre albedrío, ¿no? La posibilidad de elegir, el deber de elegir incluso, porque aún no eligiendo, estaríamos eligiendo no elegir. Entonces ya entramos en terrenos un poco escabrosos. Y claro, en relación a la ley, y luego retomo con la culpa y la vergüenza, que le daremos varias vueltas para problematizarlo. La idea es no darles aquí respuestas o algo que digan, sí, ahora entiendo, sino problematizar también déjalos como preguntas y respuestas en la búsqueda. Exacto. Pero bueno, la ley tiene esta función también de dividir, es decir, de separar las cosas. Por ejemplo, Paola decía, y en el Génesis se ve muy claramente, que todo era bueno, ¿no? Esta frase de antes de comer la manzana, todo era bueno, todo se vivía en un paraíso donde todo estaba permitido, donde no habían problemas, donde nadie sabía nada, no había conocimiento. Pero justamente cuando aparece la ley, es decir, cuando Dios viene a decir, no comáis del árbol del bien y del mal, del árbol del conocimiento, aparece una división radical, que también tiene que ver con esto de poder elegir, con el libre albedrío, con la posibilidad, con que algo se puede, algo no se puede, ¿no? Esto, los cabalistas, por ejemplo, es muy interesante la visión que le dan y coincide con la del psicoanálisis, porque ellos lo que interpretan es que la ley viene justamente a romper con esa unidad que tenía el humano con Dios. Es decir, esta cuestión del pecado, en realidad ellos lo ven más del lado del pecado, el hecho de que hayan el ser humano comido la manzana para igualarse a Dios, porque seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí ya aparece una división, el bien y el mal. No es todo era bueno, no, ya hay un bien y un mal. Entonces, la ley, y por tanto, la ley funda el pecado, esto lo dice San Pablo, la ley funda el deseo, es decir, que algo no se pueda, va incluso a generar que uno quiera hacer algo, ¿no? O que quiera ir hacia ello, o hacia otra cosa que sea un sustituto de ese objeto prohibido. Entonces, lo primero que se rompe a través de la ley y del pecado, que es su otra cara, es esa unidad con Dios. ¿Por qué digo que el psicoanálisis lo ve desde la misma manera? Porque para nosotros la ley está representada por la función paterna, que no necesariamente es el padre es el representante en todo caso, o el que ejecuta esa función, en algunos casos cada vez menos, la verdad.
puede ser otra persona, puede ser, yo tenía un exnovio que me decía que su padre, cuando yo le expliqué esto en la universidad de la función paterna, me dijo, entonces mi padre fue Marcelo Tinelli, que es un conductor de televisión, como si le dijera, mi padre fue Buenafuente, el de Buenafuente de aquí, ¿no? Como un comediante, conductor de televisión, nada que ver, ¿por qué? ¿Pero por qué? Tenía un argumento, y era porque justamente este Tinelli era el único que le hacía ver que su madre deseaba algo más allá de él. Entonces, ¿por qué equiparo lo del Kabbalah y lo del psicoanálisis? Que parece que no tiene nada que ver. Porque la ley para el psicoanálisis viene a dividir al niño de la madre. Es decir, viene a separar esta relación simbiótica de unión, de unicidad absoluta, ilusoria un poco, pero a la vez sí bastante simbiótica, del bebé y la mamá. Por eso es la función paterna, porque es un tercero que viene a aparecer en la famosa escena edípica, que es un mito, pero un mito que todavía a veces ocurre porque las familias se organizan con esa estructura según el discurso de la cultura, ¿no? Pero sí que la ley encarna esta cuestión de dividir, de separar, de fundar una división y por tanto que algo se pueda y algo no se pueda. El padre para el psicoanálisis viene a prohibir a la madre, al objeto materno. Esto sobre todo es de Freud. Después Lacan lo lleva más a la lógica y lo explica de una forma mucho más interesante, no desde el mito edípico, que hoy nos suena a veces quizá un poquito también antiguo, ¿no? Pero sigue teniendo cierta vigencia. Pero claro, lo que va a hacer el padre es decirle al niño, tú no te acostarás con tu madre y a la madre no reintegrarás tu producto, la ley del incesto, ley fundacional de la cultura, en lo cual coincide Zygmunt Bauman también, porque eso permite que el niño rompa esa fusión y salga a buscar por fuera del vínculo, de la endogamia familiar, socializar, ya sean parejas, amigos, lo que sea, ¿no? Pero es esta ley la que permite justamente salir a buscar algo. Y eso creo que también es fundamental, ¿no? La ley permite que deseemos. De hecho, sin ley no hay deseo y la ley ordena desear. Que hay ahí, bueno, como algo bastante interesante, ¿no? Sí. Y cuando hablas de sin ley no hay deseo, bueno, voy nuevamente, me devuelvo a Freud y el malestar en la cultura, pues aparece esta figura del super yo, ¿no? Como finalmente quien regula la normatización, y aquí obviamente cuando hablamos de la normalidad y lo normativo va a aparecer Michel Foucault, y ya hablamos un poco de eso, creo que ambas hablaremos un poco de Foucault. Pero entonces, en el momento en que aparece, digamos, la cultura, cuando nosotros nos vemos inmersos en la cultura, cuando aparece un otro, que finalmente la cultura son todas estas instituciones artificiales que se crean para proteger, pero también para regular, ¿sí? Sobre todo, y la regulación finalmente pues provoca represión. Y esta regulación de un modo u otro pues obedece a lo normativo que determinada cultura, pues finalmente las instituciones gestan pues en el sujeto. Está esta idea pues de super yo que de alguna manera pues genera este sinsabor del yo regulando sus propios deseos pulsionales. Claro, porque el super yo sería como haber introyectado la ley. Exacto. Justamente esa instancia moral, la conciencia moral que todos tenemos dentro y que ya no necesitamos que venga un papá, una mamá, un policía, quien sea, a decirnos esto se puede o esto no se puede, sino que ya hemos internalizado porque nos comemos la ley, nos hemos comido al padre. Sí, bueno, esto lo según el mito. Esto lo hablamos en otra charla, que claro, lo que hacían, ya lo ha comentado Flor, pero para los nuevos, sobre todo los que no estuvieron en esa charla, claro, habían ciertas sociedades, ciertas comunidades que, pues, cuando mataban al padre, cuando moría el padre, por ritual, se lo comían. Entonces, de alguna manera era, pues, comerse el padre. Entonces, ese comerse al padre finalmente es, bueno, comérselo... Incorporarlo para que no suene como suena, o sí, pero es incorporar la ley. Algo muy gracioso, yo trabajo con niños muy, muy pequeños, y cuando tenemos Playmobil de policías, tenemos muchos Playmobil, pero entre ellos los Playmobil policías, que los amo. Entonces en cada juego yo los pongo y es muy, o sea, el génesis bíblico se repite cada día de nuestras vidas, en nuestra sociedad, incluso hasta en la génesis de la vida, es decir, en la infancia. Porque yo pongo el muñeco policía y digo, aquí no se puede pasar. Y lo primero que hacen es, ¿cómo? O sea, ¡pum! Lo tiran. Las cosas que le hacen al policía Playmobil no saben. O sea, no sé cómo no está roto ese muñeco. Lo tiran, le pegan, lo envuelven en plastilina, lo mojan, o sea, lo arrojan contra las paredes. Siempre, porque es como, pero es muy gracioso el decir, cuando pongo el policía y digo, se puede ir para todas partes, pero para aquí no se puede. Y es como que lo primero que hacen los niños instintivamente es hacia allí, ¿no? Es como, ¿por qué no? ¿Cómo que no se puede? ¿Quién es este para decirme que no? Entonces, esa ley genera deseo
de burlarla, ¿no? Entonces como que vienen juntas. Pero finalmente cuando no se puede suplir el deseo, no se puede consumar el deseo, que finalmente el ello lo que está buscando es, pues la satisfacción está dirigida al objeto de deseo, pues se genera, pues, malestar precisamente. Y la ley empieza a operar desde las instituciones como una búsqueda de control, vigilancia y normatización de los cuerpos. La palabra normal viene de norma, y las normas son aquello que se establece como aquello que se debe realizar. Foucault se dio cuenta que ya no estamos en unas sociedades tan disciplinarias, sino más bien estamos en unas sociedades de control y de biopoder. Ya no estamos solamente sometidos a la ley de nos vigilan y nos castigan, ¿sí? Ya no estamos, ya el escarmiento, por ejemplo, lo habla en vigilar y castigar. Ya el escarmiento sobre una penalidad ya no es público, ya no te ponen en la mitad de una plaza y te queman en la hoguera o te ahorcan, sino que de alguna forma ya es simbólico. Entonces ya no te queman en la plaza, pero de alguna forma te normatizan, normalizan tu conducta, controlan desde una forma un poco más sutil, desde la integración de la ley. Y también hay que tomar en cuenta lo que Paul Preciado dice de las sociedades farmacopornográficas. O sea, Paul Preciado dice, ya no estamos en la sociedad de poder soberano, ya no estamos en las sociedades disciplinarias, ni de control, sino hemos ido más allá. Y esto es muy interesante para entender cómo funciona la ley, o mejor dicho, quizá lo normativo, que no es lo mismo, pero se desprende de lo normativo en el sentido de normalizar a los cuerpos y la norma que opera sobre los cuerpos, pero ya no es una norma represora de esto no se puede, no puedes cometer tal y tal acto sexual, el sexo es un tabú, ya no se puede hacer esto ni lo otro. Al contrario, es una ley o una norma que incita a sobrepasar todos los límites, es decir, una ley que incita a gozar, por eso es fármaco pornográfica, porque incita todo el tiempo al consumo, a la excitación, sobre todo el proceso frustración-excitación, ¿no? El hecho de que todo el tiempo queramos satisfacernos, tener placeres. Entonces hoy por hoy lo normativo opera ya no por la represión, sino por el contrario, que es goza todo lo que puedas. Aquí hay una relacioncita que, bueno, esto de Paul Preciado es increíble, pero creo que también se ve un poquito en la historia de la sexualidad, también de Foucault, que entre muchas cosas hay un momento en que Foucault diagnostica que cuando nos controlaban, reprimían o de alguna manera normatizaban el deseo, una de las instituciones que lo hacía era, por ejemplo, pues la iglesia y el sacramento de la confesión. Pero de alguna forma, y hay algo muy interesante, porque se visibilizaba para reprimir, es decir, se visibilizaba, se mostraba. Entonces, para poder pasar, digamos, al dominio de ese cuerpo y al dominio de esa sexualidad, primero tenía que haber un momento de mostrarse, de darse, ¿sí? Entonces, aquí también está una exposición para luego el control. Entonces, yo creo también, en relación un poco a esta sociedad farmacopornográfica de Paul Preciado, es increíble este texto y bueno, ella, pues de alguna forma hay una exposición constante del deseo, porque no es que sí, es verdad, no hay una represión pero en la exposición constante también una regularización. La regularización es exponte, ¿sí? Esa es la regularización. Es el muéstrate, ¿no? Que lo hemos hablado en otras charlas también, y que volvemos a la mirada y a esta cuestión de la mirada, ¿no? Antiguamente, de hecho en la Biblia hay muchas referencias a la mirada de Dios, ¿no? Dios es aquel que te ve, Dios es aquel que te ve y sigue todos tus pasos. Bueno, como que habían varias cuestiones que Dios guiaba básicamente tu conducta en función de, o nosotros guiábamos nuestra conducta en función de esa mirada que se supone que estaba allí, ¿no? Esto que tu padre, tu madre, tu abuelo te decían, Dios te está viendo, ¿no? Dios te está viendo cuando haces cosas y te va a castigar si haces mal, si obras mal u obras bien. ¿Qué pasa con la muerte de Dios? ¿Qué pasa con esa mirada, no? Es decir, ¿cómo regulamos nuestra conducta hoy en día? Y eso que no estamos en una época, si bien es una época farmacopornográfica, también tiene sus tabúes y sus represiones en otros aspectos, ¿no? Si digamos que todavía opera la norma. Yo creo que hay una represión de la no exposición. O sea, se reprime quien no expone, es decir... Puede ser, pero sí que estamos exponiéndonos constantemente a la mirada electrónica de Dios, como decía Byung-Chul Han, ¿no? Al ojo electrónico de Dios. En psicopolítica. Hemos reemplazado la mirada de Dios por los móviles, por la cámara ojo. Y porque te controlen, o sea, ya no... Byung-Chul Han, bueno, este texto todos los textos de Byung-Chul Han son una nota al pie de página de la Sociedad del Cansancio. Si quieren saber de él, léanse el librito chiquito, y todos los demás son unos capítulos, solamente que el hombre es un buen... sabe cómo vender libritos, ¿no? Y por eso saca estos libritos cada 2 meses. El punto es que en este libro se enfoca en psicopolítica de cómo nos controlan por medio de los datos, ¿sí? De alguna forma hay un control de datos porque nosotros los damos también.
Byung-Chul Han decía en La sociedad del cansancio que pasamos precisamente de estas leyes soberanas, de estas sociedades disciplinarias a unas sociedades, un paradigma también lo llama, inmunológico. Y es decir, ya no nos estamos, neurológico, perdón, ya no nos estamos protegiendo, como Foucault decía que de alguna manera nos protegemos de las instituciones, de la ley, que opera de alguna forma desde afuera, sino que es que esto todo tiene que ver, por Dios, todo tiene que ver. Hemos integrado la ley de tal forma que pues, el jefe somos nosotros mismos. Entonces ya las sociedades ya nos están protegiendo, ya no nos estamos protegiendo de lo otro, de la negatividad no entendido como que negativo me siento, sino de todo lo que no sea yo, y hay un exceso de positividad es ese yo mismo que abarca todo, ¿sí? Es ese, cuando se habla de positividad en este caso no es como de ser positivo y ser feliz, sino un yo acaparador de un todo, tanto que el otro finalmente es un reflejo de mí mismo, tanto que también en la agonía de Eros lo decía, pues el otro, en tanto es un reflejo de mí, pues finalmente lo agoto, o sea, soy yo finalmente. Lo agoto en tanto soy yo mismo, es un espejo. Ahora, ¿qué pasa? Pues la ley, ya volvemos un poquitico, quiero nombrar aquí, pues volver un poco a poco también, la ley, ya sea impuesta, leída, como se leía antes, pues ante el otro, la norma, es integrada. O sea, puede venir desde afuera, puede venir desde adentro, pero la ley está. De alguna manera hay un discurso normativo que opera sobre la forma en que nos relacionamos con los otros, nuestros cuerpos también, y de la forma en que, por mucho que seamos conscientes sobre nuestros propios cuerpos, opera una ley que dictamina cómo debemos ser, y de hecho, cómo debemos vernos, cómo debemos relacionarnos con el otro, cuáles son nuestras metas. Claro, como que la ley puede tener, que ahora ya nos metemos con la culpa y la vergüenza, no nos hemos olvidado. Sí. Pero la ley como que yo diría, es anterior a lo normativo y cómo cada país, cultura, pueblo, sí, sociedad, familia, incluso entiende lo normativo. La ley es como incluso anterior, es algo más general que opera sobre cada país, cada pueblo, cada familia. Y también las leyes pensadas de la física misma, ¿no? La gravedad, es decir, la ley de la gravedad ya de por sí es una primera ley que nos pone la vida misma, ¿no? Como que hay algo del orden de la ley, de aquello que no todo se puede, de que las cosas son de una manera a veces dadas porque sí y no como nosotros quisiéramos, que aparece desde el vamos, de una manera hasta casi natural, ¿no? Como que la ley, está la ley de la física, la ley de la sociedad, leyes psicológicas incluso también que rigen el aparato psíquico. O sea, hay muchos tipos de ley, pero la ley siempre opera de base, ¿no? Como que está allí entrada en los cimientos. Y opera coercionando la forma en que se desenvuelve el sujeto, no solamente sujeto, individuo, persona, sino cualquier cosa existente. La ley de la gravedad va a operar sobre todo, sí, así como la normatividad de una cultura va a operar sobre todos. Sí. O sea, va a estar allí. Y yendo a la vergüenza. Igual antes de cerrar, para cerrar con la ley, que ya lo dije, pero venía a colación de nuevo, que es interesante citar a San Pablo en este caso, ¿no? Que dice que la ley sirve para multiplicar los pecados. Esta es la paradoja, o sea, existe la ley, viene a ordenar, viene a normativizar, viene a regular, viene a reprimir, pero a la vez viene a multiplicar las ganas de pasársela por el forno, no, de burlarla. Es decir, yo me acuerdo, un profesor mío me decía, en la universidad aquí, en Cataluña, el psicoanálisis era algo prohibido. O sea, era como, era la puerta roja por la que nadie tenía que pasar. Era más bien, no es algo moderno, no sé qué. Y de esa generación, de él al menos, todos salieron, la mayoría psicoanalistas, porque era como lo prohibido. Entonces era como, esto no lo estudien. Y tú dices, y ya te empieza a generar un ruido como, pero ¿por qué? ¿Por qué no quieren que lo estudie? Entonces yo quiero saber al menos por qué no quieren que lo estudie. Entonces te empieza a generar o a despertar un cierto deseo, inevitablemente. Sí, como que lo oculto desoculta, o sea, lo busca, claro, desocultamiento. Y de ahí la culpa, yo creo decir, la culpa, yo creo que justamente nace un poco del pecado en el sentido de haber faltado, porque ahora entramos en la vergüenza si quieres, pero darle una vuelta más a la culpa. La culpa, para Nietzsche, por ejemplo, es un invento cristiano, ¿no? La culpa para Nietzsche es como algo que inventó el cristianismo para regular, ordenar y normativizar la sociedad. Es verdad, es cierto, por mi culpa, por mi gran culpa. Nace de la idea de la mala conciencia, y aquí aparece la idea de conciencia como transversal a la culpa. Claro, y Freud creo que lo toma más desde aquí, porque Freud en realidad va a decir que la culpa es un sentimiento universal. Y esto nos remite a Kafka. O sea, el mejor ejemplo de esto es Kafka, El proceso. Un cuento que empieza con alguien que de repente es juzgado, es condenado por algo que no sabe qué es, ni le van a decir.
bueno, es como un poco una metáfora de también cómo cada uno llega al mundo. Cada uno llega al mundo con esa posibilidad de ser juzgado o de faltarle o de deberle algo a alguien. Entre ellos la vida, si se quiere, ¿no? O sea, podemos empezar un poco por ese lado. Freud dice que entonces va a ser un sentimiento universal y de hecho el sentimiento fundacional de la cultura. Que sin ley, sin culpa, perdón, no habría cultura. Y esto lo vemos en los perversos, por ejemplo, en los psicópatas, como se les llama a veces, o las personas criminales así de serial killers, que lo que no sienten nunca es culpa o vergüenza. O sea que también la falta total de culpa o de vergüenza también es un problema, ¿no? Porque la culpa en algún punto y la vergüenza, como decía Paula, nos conecta con el otro. Es decir, inmediatamente nos remite a un otro. Yo creo que aquí hay que hacer la distinción y la vergüenza es un afecto, esto decía Lacan, un afecto a lo que se siente, que irrumpe, que sorprende, que de repente te encuentras desnudo frente al otro. De hecho, la vergüenza de la desnudez es como un poco el paradigma, me parece. Mientras que la culpa es un efecto de haber actuado de una manera o de haber cometido o de haberse dejado llevar por una pasión, por un vicio y haber burlado la ley un poco adrede, ¿no? Como decías, esto de homicidio culposo. La cuestión de la conciencia aquí es fundamental. Yo quería hablar justamente de una filósofa de la cual estoy completamente enamorada, que es Hannah Arendt, que de hecho no es este texto, se me quedó el otro que es El juicio de Eichmann, o Eichmann en Jerusalén, sobre la banalidad del mal. Habla sobre esta cuestión precisamente como sobre la ausencia de conciencia que puede tener, no sé, en este caso Eichmann, más allá de un perverso, o bueno, quizá hacía parte de ese cuadro, pues operaba bajo un mal banal. Ya voy a eso, porque esto se fundamenta en unas ideas que tenía Hannah Arendt antes. Ya les cuento el cuento. Aristóteles, que es una de los filósofos que más lee Hannah Arendt, que ya les explico un poco más de quién es. Aristóteles decía en la Ética Nicomaco, específicamente en el libro 3, capítulos del 1 al 5, es que estaba releyendo a Aristóteles en estos días, hablaba de la responsabilidad moral y decía que existían acciones voluntarias y acciones involuntarias. Las acciones voluntarias son aquellas que, y estas son unas de las textos fundacionales de la ética, ¿no? La Ética Nicomaco es uno de los textos fundamentales de lo que concebimos como ética. Hoy en día, esta cuestión de la relación con los otros, del estudio de la moral, del estudio de lo bueno y de lo malo. Entonces, las acciones voluntarias son aquellas que el agente es completamente consciente y es plenamente capaz de decidir sobre la acción que se comete. Y pues las acciones involuntarias son aquellas en que por algún motivo el agente de la acción que comete un mal es desconocedor o en su defecto le adviene una situación. Entonces, de hecho, aquí hay una cita: cuando el daño se produce de un modo imprevisible es un infortunio. Cuando se produce no imprevisiblemente, pero sin malicia, es un error. Cuando se actúa a sabiendas, pero sin previa deliberación, es una injusticia. O sea, aquí hay una diferenciación entre la noción de cuando yo soy plenamente capaz de decidir sobre el mal que estoy cometiendo. Y entonces ahí entró a Hannah Arendt. Hannah Arendt fue una filósofa alemana de origen judío, que pues vivió la Alemania nazi, le tocó salir huyendo inicialmente para Francia, ahí casi la coge la Gestapo y luego se fue para Estados Unidos. En Estados Unidos escribe un libro que se llama Los orígenes del totalitarismo, genial, me encantaría profundizar pero no nos da el tiempo porque tiene bastante que ver con esto, pero se volvió muy famosa y cuando se volvió muy famosa pues le dijeron, bueno, estás judía y justamente en Argentina van a hacer unos juicios pues a los grandes cargos de la Alemania nazi, pues excepto evidentemente a Hitler, porque nos van a... esto, si fuéramos monetizables, esto ya está desmonetizado por mencionar el nombre de Hitler. Y entonces le dijeron, bueno, queremos que veas el juicio de Eichmann. Adolf Eichmann era uno de los altos cargos militares, ¿sí? En ese momento pues que estaba en los campos de concentración. De hecho era uno de los últimos a los cuales le llegaba la deliberación de aquí se meten 600 niños, aquí se meten 1500 embarazadas, salen estos 700 para trabajar y así. Daba la acción final de denle él, métalo a la cámara de gas. Y entonces ella la llevaron como periodista, no como filósofa, sino como periodista para dar cuenta de lo que estaba sucediendo. Ella da cuenta de lo que estaba sucediendo, pero luego cuenta qué pasó antes y qué pasó durante, qué pasó después en el proceso reflexivo de haber visto este juicio. Ella antes de ir se imaginó que se iba a encontrar con un monstruo, ¿sí? Y monstruo, ya hablamos de lo monstruoso, me encantó esa charla. Monstruo casi siempre lo entendemos como algo tan diferente que lo consideramos completamente ajeno, completamente otro, ¿no? El monstruo de Frankenstein era tan diferente
tan no humano que eso era un monstruo. Los asesinos seriales son monstruos, es tan ajeno a lo humano que es otra cosa que no parece humana. Entonces él imaginó que iba a encontrarse un monstruo, un ser perverso, horripilante y con ganas y sediento de dolor y muerte. Y fue y se encontró a alguien, ella decía, vergonzosamente normal, un burócrata, ¿sí? Una persona que finalmente estaba siguiendo órdenes y una persona que de hecho no sentía culpa, para nada, porque finalmente decía, yo estaba siguiendo órdenes, ¿sí? Era como un panadero haciendo pan, pues hago el pan, era como, yo estoy trabajando, y pare de contar. Aún a sabiendas que estaba muriendo gente, era finalmente un deber que estaba siguiendo por más que una imposición de un otro, simplemente un orden burocrático, él tenía que hacerlo, alguien tenía que hacerlo. Un autómata, como decía. Un autómata, exactamente, un hombre masa, también lo dice así. Entonces, de alguna forma aquí se da cuenta, y fue criticada por esta distinción, porque parecería que estaría banalizando el mal y no, se da cuenta que el mal es el mal, ¿sí? O sea, el mal finalmente, dentro de las muchas definiciones, puede ser incurrir en algo que genere una afección a algo otro, ¿sí? El mal humano, pues, hacia un otro humano. Ahora, el mal banal es aquel que se hace sin conciencia. No significa de alguna forma que ahí no hay una decisión, pero sí hay una falta de conciencia, no de conciencia de conocimiento, sino de conciencia crítica, o sea, de capacidad de autojuzgamiento, ¿sí? De capacidad de parajuzgamiento, no de autojuzgamiento. El mal radical ya es como el que es plenamente consciente de la acción dentro de la libertad y de liberación. Ahora, con el mal banal pasa algo muy interesante, y es que hay una pérdida de individuación. O sea, el individuo no está solo, está en el colectivo, está en el hombre masa. Mientras que en el mal radical sí hay una individuación. De hecho, voy a la culpa. Cuando alguien siente culpa, ¿quién la siente? Yo, ¿sí? No hay otro que sienta la culpa que yo siento. De hecho, Jean-Paul Sartre hablaba de esto y decía que la culpa, eso es bien interesante, la culpa puede operar como un cogito cartesiano. Es decir, yo siento culpa, yo existo. ¿Quién siente culpa sino yo? O sea, yo, de alguna forma otro me puede declarar culpable, pero el que siente y como le pasó a Eichmann lo condenaron, y evidentemente, pero él nunca se sintió culpable. De hecho, él nunca sintió vergüenza. Wow, muy interesante esto, sí, a ver por dónde pillarlo, hay varios lugares, pero por el que se me viene más rápido es lo que decías la sede de la angustia que genera la culpa es el yo. Esto es cierto, ¿no? O sea, es en el yo donde se juega ese conflicto. Freud no iba a decir Dios. Freud lo llamaba un dolor psíquico. ¿Qué ha pasado? Ahí hay una asociación libre. Freud lo llamaba, Freud le decía un dolor psíquico, ¿no? O sea, la culpa es un dolor psíquico. Nos duele sentir culpa, nos vamos sintiendo culpables por ahí, sintiendo que le hemos fallado a un otro. Y aquí hay una paradoja, ¿no? O sea, es cierto que la culpa es un conflicto entre el yo y el superyo, ¿no? Entre lo que uno ha hecho o ha querido hacer y lo que la introyección de esta cultura y de la norma y de la ley, que viene del otro, siempre, porque nosotros no la inventamos a la ley, ya existe cuando nacemos, ya está ahí, y solo tenemos que cumplirla, aún sin sabiéndola. Lo cual es como heavy, ¿no? O sea, podemos cometer una infracción sin saber, pero igual nos condenan. Que ese es otro tema interesante, el castigo. Por eso es verdad que la culpa tiene algo en donde aparece la mirada del otro, pero de un otro que juzga. Un tercero, digamos, que juzga, que viene a juzgar ese acto y ante el cual yo me siento, si soy culpable, en falta o en deuda. Mientras que en la vergüenza no aparece tanto este otro, es algo más interno de cada uno, ¿no? Como un afecto, esta cuestión de sentirse, en todo caso, se puede existir la vergüenza de uno mismo o sentirse uno avergonzado de haber hecho algo, ¿no? Hay una mirada, hay un otro, yo creo que también nos vincula con el otro. Hay un juzgamiento. Pero es más interno el juzgamiento. Sí. Es como uno mismo juzgándose. Finalmente la culpa, por eso ley y culpa están completamente vinculados, y es, de alguna forma, hay una ley que opera sobre la culpa. O sea, hay un quien condena la culpa, ya sea yo o el otro, pero hay quien condena. Y aquí volvemos a esa separación que genera la ley. ¿Qué pasa? Bueno, por un lado la ley prohíbe el goce, pero no el deseo. De hecho, funda el deseo. Es decir, prohíbe el hecho de no matarás, ¿no? Yo quiero matar al vecino porque estoy súper enojado o me han hecho una traición y mataría a esa persona, y el primer mandamiento es no matarás. Es decir, que prohíbe un goce, prohíbe un exceso, prohíbe algo del orden de una satisfacción paradójica, porque después, bueno, traería culpa. Y en esto, Crimen y Castigo de Dostoyevsky me parece un libraco muy bueno.
porque es la historia de Raskolnikov, que es un joven estudiante sin un duro, como podría ser muchos de nosotros en esta ciudad, una ciudad cara, y justo en la casa de frente o cerca vive una vieja usurera, la describen en el libro, ¿no? Él tiene los céntimos contados, a veces no come, pero a la vez es un súper buen estudiante. Y bueno, Dostoyevski era un genio, evidentemente nos hace empatizar e identificarnos completamente con el pobre Raskolnikov, ¿no? Sentimos empatía de él, nos da pena y tal. Y por tanto te habla también de esta señora, esta vecina, que es una señora mayor, que tiene mucho dinero y no lo gasta, es como el avaro, ¿no? La casera era, mira, es verdad, bueno, más cerca que eso, la casera. Exacto, entonces como que él al final termina cometiendo este crimen. Hago spoiler porque es un libro de hace 500 años, creo, ya va tarde. 500 no, pero... Bueno, ¿y qué pasa? Que al final él sale heroico de ese asesinato. Es muy interesante porque se sale con la suya, en el sentido de que nadie sospecha de él, o al menos no lo inculpan, pero no puede con la culpa, él mismo, y se termina entregando. Y esto es súper interesante, cómo necesita que opere algo del orden de la ley, del castigo, para devolverle un poco de apaciguamiento a una angustia enorme que surge cuando no hay nada que regule nada. ¿Qué más? Por ejemplo, con el corazón delator de Poe. También, o sea, se ve también muy evidente, ¿no? Como, bueno, el corazón finalmente era lo que estaba palpitando y no era él, sino su angustia. Y pues finalmente salió gritando y confesó su crimen. Claro, esta cosa de confesar y de necesitar un castigo. Es curioso esta paradoja, no sé si os ha pasado, pero a veces pasa en detalles más cotidianos, sé que no he matado a nadie, yo tampoco, pero sí que a veces salen cosas más cotidianas, ¿no? De que a veces nos estamos pasando mucho con ciertas conductas, yo qué sé, no sé, salir de ebrio de la discoteca, cosas así, y si no opera ninguna ley, eso va más, entonces a veces como que la necesidad de que opere algo del orden de la ley, de que haya una norma que diga que no se puede conducir ebrio, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, hace un poco de límite para que uno mismo también se regule y no termine en una tragedia, ¿no? O no termine en una angustia insoportable del hecho de no saber regularse o ponerse un límite, ¿no? La ley tiene que ver con esto de limitarse. Y la paradoja que genera es que, claro, por un lado, la ley nos indica algo que no se puede y a la vez posibilita algo del se quiere, pero hay algo de la culpa que a mí me resulta llamativo o como curioso y paradójico, y es que yo muchas veces tengo que elegir entre sentirme culpable con el otro o conmigo. Es decir, si yo quiero hacer algo, no vamos a hablar de crímenes, ¿no? Pero si yo quiero hacer algo, lo hablamos, me acuerdo, en el tema de la infidelidad, cuando hablamos de los celos y la infidelidad, o uno de estos. Sí, ahorita voy a hablar de la vergüenza. Si yo decido ser fiel al otro, soy infiel a mí mismo. Si yo decido ser fiel a mí mismo, soy infiel al otro, ¿no? En el caso hipotético que surgiera en una relación monógama, una tentación, ¿no? Se podría decir, como algo así. Entonces la culpa ahí podría ser doble. Y Lacan va a decir, no hay la verdadera culpa, la única culpa verdadera es haber faltado al propio deseo, es decir, haber ido en contra del propio deseo. Cosa que bueno, nunca se puede satisfacer la totalidad del deseo. Claro, por eso es paradójico. La culpa nos pone de cara al perdón. De hecho, voy un poquitico a San Agustín de Hipona, bastante conocido él. Para atrás me fui. Escucho un tiene un texto que se llama Las Confesiones, donde literalmente se confiesa. A mí me parece súper interesante el ejercicio de confesión, precisamente por eso. O sea, más allá del ejercicio de estar ante un sacerdote que te exima uno de tus pecados, que pues quien crea uno en eso está bien, pero el ejercicio de saberse que uno, de reconocer qué faltas he podido llegar a cometer un otro, para precisamente en el reconocimiento de la falta, de alguna manera, buscar el perdón, y buscar el perdón de alguna manera se va de cara a un otro, ¿sí? Buscar el perdón a un otro o a mí, pero pues se va de cara a otro agente, yo y mi mirada, o yo y el otro y su mirada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, San Agustín habla de la culpa en un episodio que en las confesiones cuenta muchas cosas que hizo, y entre esas que un día estaba con unos amigos y se puso a robarse unas peras del vecino. Entonces se robó las peras del vecino, no porque tenía hambre, sino porque quería y podía. Y luego entonces se empezó a sentir culpable, no por el hecho de robar, sino por el hecho de que no lo necesitaba, y lo hizo aún sabiendo que no lo necesitaba. Pero él decía que el perdón lo puso de cara a la redención. O sea, la culpa lo puso de cara a la redención, lo puso de cara al perdón. Si no nos sentimos culpables, nunca vamos a poder acceder al perdón, desde esa lógica cristiana, pero es bien interesante pensarla. Y de hecho, eso es una lógica cristiana, pero hay un filósofo que he nombrado por ahí por los lados, que es Jean-Paul Sartre, que he estado releyendo durante estos días,
por motivos académicos, pero también por esto, que es genial, que en un texto que se llama El ser y la nada, da cuenta de que varias cosas. Uno, estamos condenados a ser libres. Esto es una cuestión del existencialismo básica. También está en otro texto que se llama ¿Por qué el existencialismo es un humanismo? Más corto que el ser y la nada. Estamos condenados a ser libres y en ocasiones, como no queremos hacernos cargo de nuestra libertad, obramos de algo a lo cual llama el mala fe. Obrar de mala fe es cuando de alguna forma queremos despojarnos de la responsabilidad de sabernos libres. Pero, como muy bien dijiste al comienzo de la charla, no tomar una decisión es tomar la decisión de no tomar una decisión. En tanto, somos libres. De lo único que podemos librarnos, de lo único que no somos libres es de nuestra libertad, ¿sí? Entonces, ¿cuándo aparece la culpa? Cuando queremos exonerarnos de nuestra responsabilidad. Sartre dice que es en el momento en el que de alguna forma obramos de mala fe, o sea, hacemos que, por ejemplo, no sé, yo tengo 2 novios y entonces no quiero decidir, entonces pues nada, dejo mi móvil ahí para que lo vean, ¿sí? Esto, el psicoanálisis dirá muchas cosas también sobre esto. Y finalmente, pues, ¿qué pasa? Pues se decide, la vida decide, y la vida no está decidiendo, tú estás decidiendo. Finalmente, hay una responsabilidad y ahí es donde aparece la culpa. Y otro elemento importante para hablar de la vergüenza es que Sartre también hace una distinción que me parece muy interesante entre lo que él considera como las 3 partes de la conciencia: el ser en sí, el ser para sí y el ser para los otros o para otros. El ser en sí es como una visión como tripartita de la conciencia. El ser en sí es el ser acabado, el ser de las cosas, es decir, un ser que no tiene libertad. Esto, por ejemplo, podría ser un ser en sí, pero yo para ustedes soy un ser en sí. Ustedes no saben yo qué deseo, yo qué pienso, yo qué quiero, cómo estoy proyectada hacia el futuro. El ser para sí es el ser humano, en tanto nosotros mismos, ante nosotros, nos sabemos proyecto. Sabemos que tenemos proyectos hacia el futuro, sabemos que estamos volcados hacia el futuro, sabemos que tenemos responsabilidad, sabemos que somos libres. Y esto no es lo único que nos constituye. Nos constituye también el ser para otro, que es cuando aparece el carácter ético, cuando aparece la mirada. Cuando aparece la mirada, ese capítulo que habla del para otro, de lo primero que habla es precisamente de la vergüenza, porque la vergüenza opera no en soledad. Dice Sartre. Sartre dice que la vergüenza opera cuando aparece un otro, no solamente un otro físico, puede ser un otro en mí mismo, es decir, cuando yo, por ejemplo, pienso, hice esto tan mal, pero aparece un otro que aparece en mí, ¿me entienden? O sea, aparece, yo estoy pensando, en ese momento me caí y me miraron, ahí está la mirada del otro aún cuando no esté un otro. La vergüenza aparece como un parajuzgamiento, llama él, que nos pone de cara a la conciencia de nosotros mismos. De hecho, si volvemos a esta dinámica del cogito, también yo me avergüenzo, yo existo. Es en la vergüenza donde encontramos, digamos, como ese proceso reflectivo ante nosotros. Bueno, por favor. Bueno. No, me quedé un poco atrás. Esto me hizo acordar un poco que se podría hacer equivalencia entre el yo ideal y el ideal del yo. Como que se puede jugar con esas instancias, pero ya estamos terminando, así que no hay mucho tiempo. Pero bueno, que se contrarresten y para tenerlo para más adelante puede ser. Pero la parte del sufrimiento, y cerrar por ahí, porque creo que también nos abre caminos para próximas tertulias, el tema del perdón, la redención, y justamente hilvano de nuevo con Dostoyevsky, que decía que el sufrimiento es redención. Y que existe una creencia de que en el sufrimiento, o mejor dicho, de que el sufrimiento nos resguarda del pecado, que yo creo que es un pensamiento muy cristiano. Yo confieso ante Dios pero a la vez tiene algo de lógica, exacto, tiene algo de lógica porque el hecho de sentirse culpable implica haber pecado, es decir, haberse entregado a una pasión o a un vicio, y por tanto el sufrimiento en ese aspecto sería, entre comillas, me lo explicaré no tanto, pero sería el hecho de me resguardo de cometer el vicio, de entregarme a las pasiones, y me convierto en un buen cristiano, en un buen ciudadano, y directamente sufro y en ese sufrimiento encontraré mi lugar en el cielo. Pero, y ahí está la vuelta que tenemos que darle, que en ese sufrimiento o en ese autocastigo constante, en ese martirio incluso, de hecho los mártires pecan un poco de esto yo creo, se puede encontrar también una satisfacción, que es la parte paradójica, ¿no? Lo que llamamos el goce en psicoanálisis, una satisfacción, exacto, una satisfacción paradójica, la pulsión de muerte, ¿no? Que se satisface en esa martirización o en ese incluso autocastigo
constante y esa represión de no llevar a cabo el goce, ¿no? Pero bueno, estamos en el otro lado del péndulo y también se puede padecer de eso. Y que finalmente, pues como para ir cerrando, de alguna forma la ley que opera, la normatividad que, bueno, finalmente la ley es previa a lo normativo, pero digamos que esa ley que es transversal finalmente a tanto la vergüenza como la culpa, porque la ley opera sobre la culpa, en tanto dictamina quién es culpable, pero opera sobre nosotros mismos, en tanto no solamente hay un otro que dictamina quién es culpable, sino que yo mismo dictamino que soy culpable, en tanto tengo una ley integrada, porque nos hemos comido al Padre, pero también eso hace que aparezca la vergüenza, que finalmente es el sentimiento como de repulsión que podemos tener hacia nosotros en relación al otro, en relación a la mirada. Sí, hay algo tímido ahí, de hecho la etimología es temor respetuoso, es como una especie de ir con los pies de punta, ¿no? Como un poco sin cometer esa acción, sino más bien ir con un temor adelantándose a no cometer una falta. Pero bueno, es interesante. Si quieren lo dejamos aquí y a ver qué suscita, porque creo que hay bastante más. Y aquí opera el capitalismo. Ah, bueno, exacto. Bueno, pero es que es eterno, si no ya vamos a llegar a conectar con algo que no es. Pero opera el capitalismo, muy bien. Lo dejamos aquí y eso. Exacto, ¿qué es de la culpa y de la vergüenza hoy por hoy, no? O sea, esto es cierto en nuestra sociedad. ¿Qué pasa con esto? Si la ley ya dijimos farmacopornográfica, pero hoy hay más culpa, menos vergüenza o más vergüenza, o por el contrario, somos unos desvergonzados que vamos por la calle y no nos importa nada y al otro no nos importa tanto, y como el otro, hemos hablado en otras charlas, ya no es una figura que importe, o somos una sociedad muy individualizada, ya no hay tanta culpa ni tanta vergüenza que nos atenga o que nos haga hacer lazo. Que nos ponga detrás de una pantalla, que finalmente no tenemos un nombre propio, que hay una pérdida de individuación y precisamente no aparece la culpa en tanto no hay un sujeto que se responsabiliza. Claro, pues no das la cara. El montón de bots que hay cuando uno publica algo y alguien te dice como, sos una estúpida, y es como, ¿quién eres? No sé, no tienes foto. No das la cara. 400 personas. Total. Digamos como opera finalmente estas lógicas. Claro, ahí la vergüenza no aparece, porque como no da la cara, como no está la presencia del cuerpo, se esconde, ¿no? Detrás no de está la presencia de la individuación, del sujeto como individuo. Bueno, lo dejamos aquí y a ver qué tal el debate y los escuchamos a ustedes. Bueno. ¿Quién rompe bien? Bueno, ahora? Les contamos cómo es la dinámica. La dinámica para los nuevos es la siguiente. Abrimos un espacio de debate en el que todos pueden pues, participar levantando la mano. Sobre todo es como para que no se vuelva una locura todo. Y pues damos prelación aquí. Tenemos que traer la pelota. Queremos traer una pelotita para que se la pasen entre ustedes. Para que nosotros no tengamos como el falo aquí en la mano de usted tiene la palabra, es horrible. Pero bueno, es como respetando un poco la palabra y que todos escuchen y dejando que todos participen de alguna forma. Y también decirles que esto queda registrado en... Tenemos un podcast que se llama Arrabaleras Parlantes con V de Raval, haciéndole un homenaje al Raval, no es un error ortográfico. Y estamos en Spotify y YouTube. Por si algún motivo no pueden venir, pues nos pueden escuchar mientras, no sé, lavan los platos o hacen alguna cosa. Y pero es más interesante estar aquí, evidentemente. Entonces, si participan, pues su voz queda registrada. A ver, no volteamos la cámara, solamente su voz quedaría registrada. En ese orden de ideas, ¿quién quiere romper el hielo? Bien. ¿Cómo te llamas? Ismael. Ismael. Bueno, adelante. Con respecto a la culpa que me quedé ahí como ¿qué hay hoy día? O sea, una hibridación de culpas. Yo diría que frente al punitivismo que existe hegemónico, diría que ya no hay alivio de la culpa. Ahora todo es culpa. Todo es culpa. Todo es culpa y nada es culpa. Porque, bueno, todo es nada, ¿no? Entonces, por ende, no encontrás alivio y la tenés internalizada permanentemente. Entonces te expresas a través de tu culpa y tu falta de culpa. Estaría bueno algún ejemplo de situación cotidiana, pero en ese caso estaba pensando, entonces la culpa ahora es inconsciente. Las redes sociales, o sea, obviamente, el hecho de que te van a juzgar por todo lo que hagas. No importa si está bien, si está mal. Si es una foto en bolas al viento, o si es una foto, no sé, mostrando la cara oculta de la luna, pero está un poco pixelada. Vas a tener haters, vas a tener gente que te diga que está bien.
te van a juzgar por todo, te van a culpar por todo. ¿Te van o te vas también? Porque... Y te vas, no, está súper internalizado. Esto con la mirada, ¿no? Tiene que ver mucho con tanta mirada, tanta exposición a la mirada del otro que se estamos inmersos y de esa comunicación ya no podemos escapar. Es un océano en el que nos estamos ahogando. Entonces, hay quien lo va a tomar para la ausencia completamente de culpa y hay quien lo va a tomar para la timidez total y lo internalizará de otra manera, qué sé yo, será, no sé, un incel, por ejemplo. Algo así, alguien que... Tuvimos una charla sobre los incels. Que se meterá tanto para adentro que empezará a rumiar sobre un discurso de odio. Hubo una mano que se levantó. Ajá, y justo hizo hay que facto cuando hablaste. No, porque yo lo que me preguntaba cuando te escuchaba hablar de la mirada del otro, digo, entonces, ¿es culpa o es vergüenza? Si estamos hablando de una mirada de un otro, pusiste un ejemplo muy claro que fue el de las redes sociales. Digo, si voy a estar pensando en cuál es la reacción que genero en un otro, estoy hablando de una mirada de un otro, no sé si es tanto culpa como más bien vergüenza. Eso es lo que me quedó ahí dando vueltas, ¿no? La distinción que hizo Flor me pareció interesante de culpa y vergüenza. Vergüenza es como una afección, sí. Y la culpa sería como el resultado, como la consecuencia de la afección, de alguna forma. ¿Sí? Uno es afecto y el otro efecto, claro. Pues el efecto, yo creo que ahí viene a jugar como ambas partes. Se pueden dar las dos, sí. Porque la culpa opera también desde la ley, ¿no? O sea, ahí vimos que la culpa era esta cosa que se dictaminaba como ley. O sea, que la culpa venía lo había dicho el origen etimológico, ¿no? De falta, temor, responsabilidad, y que se empezó a relacionar con cuestiones jurídicas y que en el derecho romano hablaba de negligencia y todo este tipo de cosas que se relacionaba de alguna forma con una cuestión de ley, ¿sí? Digamos, sería aquello que es el resultado de... Mientras que la vergüenza va más a una cuestión de un temor y una repulsión en relación a la mirada del otro. Entonces yo lo vería también más del lado de la vergüenza. ¿Puedo decir algo más? Porque es totalmente cierto lo que dice ella. Claro, estaba pensando, o sea, al principio lo pensé desde la culpa, pero las redes sociales tienen todo que ver con la vergüenza. O sea, la culpa la relaciono con las instituciones, con la aplicación de la ley. O sea, y lo que hay ahora es la decadencia de las instituciones. Las instituciones no tienen una respetabilidad suficiente como para aplicar esa ley o para que yo me crea que esa ley está siendo aplicada. Dios está muerto, la patria no existe y son todos corruptos. Entonces, por ende, de nuevo, es todo culpa y nada es culpa. O sea, porque no siento que pueda ser culpado. Esto está bueno y me hiciste acordar un poco también, más allá de las redes, ya te doy la palabra, la política hoy en día, ¿no? No sé, Trump, yo qué sé, esto que se está viendo hoy en día, como un descaro, una cosa de sinvergüenza total, ¿no? Total. Como, bueno, Trump por poner un ejemplo, porque hay miles de políticos, sí, casi ahora hay de todo. Pero es como este cinismo, que justamente es como el extremo de esa vergüenza originaria, donde ya no hay vergüenza de nada y hay una especie de descaro, ¿no? Como una cosa de, ya todo me da igual, ya nada tal. Y con las redes yo veo, no sé, es como esta exhibición quizás genera vergüenza, ¿no? Eso de exhibirse tanto y tanto en la intimidad de uno, como ofrecerse desnudo, casi un poco, mostrar cosas muy íntimas, yo creo que puede generar algo de vergüenza. Y la culpa me cuesta un poco más, supongo que por cómo te juzga el otro, ¿no? Exacto. Claro. La vergüenza es cómo tú te exhibes y cuánto te has exhibido, a veces de más, porque tú mismo después te sientes como, ajá, no sé si tendría que haber mostrado cómo iba al baño. Y la culpa, por ejemplo, no sé, o la culpa viene por el lado del otro, ¿no? Del que te juzguen. Porque claro, si tú das a ver, el otro va a venir a juzgar, ¿no? Es como, justo esta semana veía una entrevista de, no sé, era María Becerra, una entrevista no, era una nota de un diario, pero que ella decía que había tenido crisis de ansiedad y problemas por haberse sentido tan juzgada que cada vez que terminaba un recital lo primero que hacía era abrir Twitter o las redes para ver todos los comentarios y cómo la juzgaban. Y bueno, no sé, en ese sentido, claro, uno se muestra y el otro juzga. Estamos juzgando y jugando a la transparencia. Byung-Chul Han habla de eso, la sociedad de la transparencia.
nos hacemos vitrina. Y hacernos vitrina, pues, tiene unos efectos que finalmente es la mirada del otro lo que es preponderante ante. Lo de María Becerra es particularmente interesante porque ahí se mezcla justamente el concepto de vergüenza y culpa. Porque no es solo, o sea, sus expresiones ahora mismo, estamos en una especie de dictadura blanda en Argentina, sus expresiones no son simplemente un producto de, bueno, quizás voy a ser juzgado por lo que digo o me van a mirar mal por lo que digo, sino que puede tener alguna consecuencia de penalización. Entonces puede pasar de la vergüenza a la culpa. Vale, interesante. Sí. No, yo estaba pensando que quizás con la muerte de Dios y antes también, que justo creo que lo que puede pasar es que necesitamos una mirada. Más que mirada, necesitamos algo, una conexión con algo. Que puede ser la tierra, puede ser Dios, ¿no? Pero algo. Cuando eso no hay, cuando falla, tenemos las redes, que es también la mirada, o que sustituye Dios, o Dios, o Trump, es lo mismo. Creo que sí, es como cuando tenemos como este hueco, ¿no? Estamos buscando en todos, en todos, y da igual si es Trump, Hitler o Kardashian, o no sé, pero da igual, porque estamos buscando, estamos en esto de dónde, y no sabemos ni qué estamos buscando, porque ya estamos en el, sí. Totalmente. Pero necesitamos, entonces es como autogenerado, perdón, pero como con las redes estoy pensando, ¿no? De yo tengo la libertad para ponerme, para exponerme, entonces en una manera es como puedo buscar también que alguien me juzgue, ¿no? Porque en una manera necesito que me juzgar porque así me... Sí. No sé, como... Eso está bueno. Totalmente. Pensaba lo de Trump y Dios como ambos representantes del padre, ¿no? De esta función un poco simbólica, total. De mi Dios, ¿no? Es como... Sí, representantes de... ¿sí? Y luego, claro, es verdad, alguien dijo aquí validación, ¿no? Como que buscamos en las redes, por un lado, la validación de Dios o el reconocimiento y a la vez el castigo, como las dos extremos que regulan o regularían el comportamiento, o lo que hacemos, quiénes somos. Sobre todo el qué. De hecho, esta cuestión del qué, hay un Nietzsche escribe en la Gaia Ciencia que con la muerte de Dios buscamos que operen otros dioses, la ciencia puede ser uno, pero la cuestión de la ciencia es que la ciencia pues no está en el qué sino en el cómo, entonces de alguna forma no sé, y tampoco está en el fin sino en el cómo, o sea no está en el telos es finalidad, o sea Dios de alguna forma nos daba un origen, un qué, un de dónde y un para qué, ¿sí? Dios tenía todo eso operando sobre nosotros y la ciencia brinda de alguna forma el cómo, pero no responde a las cuestiones originarias, entonces, ni tampoco a las cuestiones finales, a cuál es nuestro fin, hacia dónde vamos dirigidos, el telos. Entonces, de alguna forma, la ciencia pues tampoco se puede hacer Dios, entonces vamos buscando dioses. De hecho, en la cita, en la Gaia Ciencia, que es la cita del loco, que la leímos hace unas sesiones cuando hablamos de la muerte de Dios, aparece el loco diciendo busco a Dios. Una de las cuestiones cuando dice quién nos dio la esponja para borrar el horizonte y quién quitó la tierra de su sol. ¿Habrá más soles? ¿Sí? Es decir, estamos buscando soles, porque el sol nos mantiene en órbita, el sol nos mantiene cerca, porque el horizonte nos daba un sentido, nos daba un lugar del cual nos limitaba, pero también al cual nos dirigíamos y borramos la línea del horizonte. Entonces vamos a buscar horizontes y vamos a buscar soles en cualquier lugar. Bueno. No, también porque necesitamos algo de seguro, ¿no? Porque si no, caemos en el caos total donde mejor que, no sé, me mato porque no entiendo nada, me sufro, no entiendo por qué estoy aquí, nada. Entonces algo necesitamos que nos da un centro, ¿no? Nos da algo. Y claro, si no tenemos... Los dioses dicen esa misma cita, Nietzsche, no se huele la putrefacción divina, los dioses también se pudren. Entonces, encontramos dioses, vale, redes sociales, iba a existir otro, IA, iba a existir otra, y vamos a decir en nombre de
del Dios, el capitalismo, Dios dinero, o sea, y en nombre de Dios, pues vamos a jugar a que se pudra uno para que el otro después encarne. Quizás es porque sabemos que el deseo es infinito, o sea que podemos pasarnos toda la vida deseando. Entonces encontramos el límite, o sea, tratamos de buscar el límite del deseo. Que Dios te lo daba perfecto, ¿no? O sea, Dios te decía esto es lo que no puedes hacer. No Dios, el hombre. Bueno, pero es la interpretación divina. Yo te estoy diciendo que vos no podés hacer esto, tenés estos límites, todo. Después matamos a Dios, dijimos no existe más Dios, entonces ¿quién aplica el imperativo categórico? O sea, ¿quién nos aplica? Entonces, bueno, recurrimos al Estado, a la patria, a un otro que nos diga, un padre que nos diga, este es el límite, hasta acá tu deseo. O sea, lo traspasamos un poquito, pero sabés que si te vas de esto, bueno, ahora de nuevo, con todas las instituciones desacreditadas, vamos a seguir buscando un límite. No sé. Muy bien. ¿Acá? Yo, para empezar a contextualizar sobre la vergüenza, la culpa y la ley, lo primero que se me ocurre es que, de alguna manera, precisamente para poner un contexto, no existe ni culpa, ni vergüenza, ni ley si no existe sociedad. O sea, es como que son cualidades inseparables o intrínsecas a una sociedad. Es decir, casi como un tejido. Un tejido que nadie particularmente ha enhebrado y en el que todos nos vemos atrapados. Atrapados ya sea como tela de araña o, si lo queremos ver de manera más bonita, como un precioso tapiz que hemos enhebrado cada uno de manera individual, pero dentro de ese contexto que es ese tejido, que es la delimitación de lo que es la sociedad. O sea, estamos delimitados. Conviviendo entre muchas personas, estamos delimitados por lo que a mí se me ocurre como casi un camino en el que tú, por un lado, tienes la vergüenza, y curiosamente, por otro lado, tienes la ley. Y digo que la vergüenza y la ley son los márgenes del carril y la culpa es el golpe. Fijaos que, no sé si lo habéis comentado, se me habrá escapado, que etimológicamente no sé si culpa tiene que ver con el latín de colpo, porque colpo en italiano significa golpe. Y para mí la culpa tiene mucho como de golpearse, ¿no? Como de golpearse hacia un lado, ¿no? Eres culpabile en italiano, el colpo, la culpa. A mí se me ocurre que es como que tú te das el golpe contra la vergüenza o te das el golpe contra la ley. Pero, curiosamente, la vergüenza es la que verdaderamente te flagela. No te flagela la culpa. La culpa tal vez es el grillete que te corta la cabeza. Pero eso puede ser mediante tu vergüenza personal o mediante la ley. Pero curiosamente, tanto la vergüenza como la ley son los dos extremos en los que nosotros podemos seguir haciendo lo que tú decías de estar condenados a la libertad siempre y cuando no toques ni la vergüenza ni la ley. Porque ahí es donde te das el golpe y ahí es donde está la culpa. Y yo creo que es mucho más doloroso sentir vergüenza que sentir culpa. Morir de vergüenza, ¿no? Sí, Esta frase. porque tú te puedes sentir culpable, pero si nadie sabe que tú eres culpable, mientras tú no sientas vergüenza... Es cuando aparece la mirada, perdón, es que me encanta esa diferenciación que acabas de hacer porque, claro, Sartre, por ejemplo, dice que la culpa aparece cuando, digamos, no nos hacemos responsables de nuestra libertad, pero la vergüenza aparece ante la mirada. O sea, yo puedo bien sentir, yo de alguna manera siempre puedo llegar a sentir vergüenza sin necesidad de sentir culpa. La culpa sí viene acompañada de la vergüenza, de alguna forma. Sí, es decir, yo puedo sentirme avergonzado sin sentirme culpable. Y siempre que me siento culpable, me siento avergonzado. Sí, sí. Correcto, yo por eso creo que la vergüenza es lo peor que se puede llegar a sentir, o lo más vergonzoso, valga la redundancia, y a donde no llega tu vergüenza, ya llegará la ley. La culpa es algo que es muy sutil y va dando tumbos. Cuidado, depende para quién igual, no sé, ¿eh? Sí, A los neuróticos obsesivos... Es un golpe, claro, te golpeas. El problema es que cuando a veces rebotas hacia un lado, te vas hacia el otro y sigues caminando. Pero la vergüenza es un flagelo, Y yo creo que de alguna manera tanto la vergüenza como la ley y la culpa es que son necesarios.
Es que no sé si están bien o están mal, porque a mí lo que se me ocurre es decir, vale, para entender si estamos hablando de culpa, ley o vergüenza como algo que se puede eliminar, si es algo que deberíamos mejorar o que se podría controlar, o cuál sería el antagonista. Y se me ocurre que el antagonista de culpa es inocencia, ¿no? No soy culpable, por lo tanto soy inocente. ¿Y cuál es el antagonista de no sentir vergüenza? Pues de nuevo. Este cinismo. No, de nuevo, ser inocente, porque no tengo vergüenza puesto que soy inocente. Aquí ya verás dónde quiero llegar. Y la ley también. Ante la ley eres inocente. ¿Qué quiero decir? Que solo puedes ser inocente cuando estás contigo mismo y prácticamente sin estar en observación. O sea, solo se puede ser inocente estando solo. Vete al campo, móntate en una casita allí, escribe Walden, muérete allí con tus medicamentos y muérete allí en la montaña sin que nadie se entere. Ahí no serás ni culpable, ni habrás trascendido ninguna ley, ni tendrás vergüenza de nada. Habrás muerto, estás solo. Pero cuando estás en la sociedad, la culpa, la ley y la vergüenza para mí son como el dolor. No son buenos, pero son necesarios. Si no sintiésemos dolor, pues tal vez nos estaríamos cortando o perdiendo el brazo sin darnos cuenta. Total. Entonces son necesarios. Sí, porque de no hay que alguna manera... juzgarlos como algo negativo, son parámetros de lo que implica vivir en sociedad. Exacto, por eso empezábamos con el Génesis y como estos dos sentimientos o afectos que comienzan a partir del pecado, ¿no? O de la instauración de la ley, porque en realidad son originarios de la cultura, es decir, son el precio a pagar por la cultura, diríamos, la vergüenza y la ley, las dos. Entonces, que un ser humano sienta ambas en su justa medida, aristotélica en el mejor de los casos, quiere decir que está atravesado por la ley, que vive en sociedad, que es una persona que es civilizada, se podría decir. No primitiva en el sentido de puede ir a matar a alguien, puede no tener vergüenza de nada y ser un descarado, ¿no? Como que en ese sentido, en su justa medida. Es verdad que cuando llegan al extremo, una persona súper vergonzosa o súper culpabilizadora es un martirio. Yo creo que ambos son martirios. El neurótico obsesivo sufre de culpa todo el tiempo, la culpa contra el padre, la culpa, el sentirse en deuda todo el tiempo y siempre por debajo del padre, o sea que creo que sí puede ser martirizante o, bueno, yo al menos lo he visto mucho en la clínica, el sufrir por culpa y, bueno, la vergüenza un poco también. Ahora, si nos fuéramos al campo, yo creo que podríamos no sentir vergüenza, pero sí culpa de haber dejado a los nuestros, ¿no? Es decir, culpa de no necesitar quizá de nadie. Pero los nuestros están. ¿A dónde? O sea, mientras haya unos nuestros o unos otros, claro, quiero decir, la inocencia está en cuando cultura. Eres tú. Hay una cultura. Lo que decías tú de Adán, ¿no? Sí, lo mencionaba, pero bueno, claro, cuando aparece la prohibición es cuando aparece la libertad, pero claro, también por eso hablábamos del malestar en la cultura, y es que finalmente la cultura, que son muy grosso modo, porque la palabra, deberíamos hacer una charla sobre qué es cultura, eso sería una que nos demoraríamos, solo ponemos qué es cultura y ya con eso es toda la charla y nos quedamos aquí 4 días, pero muy grosso modo serían todas esas instituciones artificiales que hemos creado para proteger y regular. Y de alguna forma, regulación, pues finalmente coarta el deseo y es el precio que tenemos que pagar para vivir con el otro. Bien lo decía Rousseau, cuando decía que el hombre nace bueno pero la sociedad lo corrompe. No es que, o sea, nosotros cuando somos buenos salvajes, cuando estamos solos, cuando somos inocentes, cuando no nos media el lenguaje, que finalmente el lenguaje también nos atraviesa, nos coarta, nos hace una decisión a nosotros, porque nombrar las cosas también es de alguna manera limitar. La primera ley. Es la primera ley, el lenguaje. No tenemos lenguaje, no, somos unos buenos salvajes y solamente buscamos una autoconservación, no desde el egoísmo, sino de solamente la autoconservación. No morir, ¿qué hace el bebé? Llora cuando tiene ganas de que le limpien el pañal, comer y pare de contar. Cuando aparece el otro, dice Rousseau, es cuando aparece la necesidad de que haya una ley, porque aparece... Uno de los problemas es, aparece la propiedad privada, aparece el esto me pertenece. Y no solamente la propiedad privada de las cosas, aparece un sujeto otro, que ese sujeto otro, pues de alguna manera tiene que regularse para poder vivir en sociedad. En el momento en que aparece el otro, aparece la cultura, pero también aparece la sociedad civil. Pero eso de alguna manera es una, digamos, rompe con la inocencia primigenia del buen salvaje. Pero no hay manera de no estar atravesados por la cultura si queremos vivir en sociedad. Si no, pues nada, no nacemos. Raúl, y ahí volvemos a... Sí. Para ustedes y para el resto, ¿no? ¿Crees que hoy por hoy, en la sociedad capitalista donde vivimos, nos extirpa un poco la posibilidad de sentir culpa? No sé, me lo invento. Nos compramos algo,
que realmente por ahí no es necesario para nosotros, y no tenemos ningún sentimiento de culpa, cuando en realidad por ahí eso mismo podríamos, no sé, me lo invento, ¿no? Cruzamos cuánta gente durmiendo en la calle. Y no nos sentimos para nada culpables de decir, bueno, me compro esto que sale un reloj de 18.000 euros y hay gente que se está cagando de frío en la calle en este momento. Y nos la suda completamente. Claro, porque no importa tanto la otredad, ¿no? Como esta cuestión individualista. Sí, yo creo que ahí, a ver qué opinan el resto, ¿no? Pero como es una sociedad tan individualizada, donde el otro no importa, ¿no? O no se mira hacia la otredad porque se prefiere vivir en un ensimismamiento. Hay algo como de falta de esa culpa y de esa vergüenza, y nos lleva hacia el lado del cinismo. Hay una psicoanalista lacaniana de París que se llama Colette Soler, que ha inventado un neologismo que es narcisismo. Vivimos en una sociedad narcisista, o sea, narcisista y totalmente cínica, en el aspecto de descarada, ¿no? Sin pudor, ya como todo el mundo se dice las cosas así, o se trata mal la gente, o hay una competencia, una rivalidad extremas donde, bueno, ya no hay un cuidado, ¿no? O no hay un mirar hacia al otro. Y, bueno, en ese sentido yo creo que sí. Y en el sentido de que yo creo que no. Es que siempre, por mucho que haya un exceso de positividad, va a aparecer el otro. O sea, sí estoy un poco de acuerdo con Byung-Chul Han, aunque Byung-Chul Han solo diagnostica problemas y nunca da soluciones. Deberíamos hablar más de CICE. Pero que vemos todo. Sí hay un exceso de positividad, hay un exceso de yo, que se compra un Rolex y no ve que se está muriendo en la calle, sí, evidentemente. Pero no desaparece un otro. O sea, el otro no desaparece, aun cuando hay un exceso de positividad. O sea, por mucho que estemos en un narcisismo, creo que el otro siempre está. Y el otro siempre va a operar de alguna forma. El otro internalizado también. O sea, el otro no solamente como Flor, ustedes, no, sino solamente también el otro internalizado. Porque entonces va a haber un momento en donde yo voy a decir, no solo me gasté 18.000 euros en un Rolex y hay gente muriendo en la calle, sino me gasté 18.000 pesos. 18.000 pesos no es nada. 18.000 euros. Me gasté para una Big Mac en un Rolex y la pude haber gastado en un Casio y con lo otro me compraba un perfume. ¿Sí? O sea, opera de otra forma que un otro que puede ser yo también. Es decir, el otro de alguna manera va a estar siempre simbólicamente y también va a estar en tanto vivamos en sociedad. Siempre va a haber un otro. Entonces yo creo que no podremos nunca librarnos de la culpa, y ahí comulgo completamente con lo que dices, y es, digamos, vergüenza, culpa y ley está y opera dentro de el orden cultural, el orden social, el orden estar entre los otros. Hannah Arendt lo llamaría entre la acción, entre la pluralidad del mundo, estar entre los otros. Bien, habían dos, Ismael y tu nombre, Paula. Y si Casi toca ella. No, yo... ¿Cómo queráis? Sí, que vaya ella. No. Bueno, Paula. yo lo que pensaba en base a lo que decías vos es que me parece que ahí tiene que ver cuál es la ley. Digo, si pensamos la ley no desde un punto de vista legal y del derecho, sino la ley que te hace sentir culpable o que te hace sentir vergüenza, tal vez sí estamos en un momento social y socioeconómico en donde la ley ya no es que te tiene que importar el otro como ese otro, y donde ya no es ilegal que te compres el Rolex de 18.000 euros en vez de, digo, hablo desde mucha ignorancia, ¿no? Pero entiendo que una de las bases del cristianismo en una época era esta cuestión de darle al otro, o sea, esta cuestión de la comunidad. Digo, si eso desaparece y no se reemplaza por un capitalismo individualista o el concepto que mencionaban recién, es que ahí lo que está, no es que dejamos de ver al otro, es que la ley ya no nos marca que el otro importa. Hablaste de un término genial que me encanta que lo digamos, aunque ya no hemos hablado explícitamente de eso, de los rituales. El último texto de Han es precisamente las consecuencias de la pérdida del ritual, porque claro,
la muerte de Dios no es la muerte del Dios metafísico, o sea, Dios puede existir o no, da igual. Es que se perdió digamos como los valores cristianos. Con la pérdida de los valores cristianos se pierde el ritual que implicaba el comportamiento, o sea, ese carácter ritual que también implicaba como la sensación de comunidad, la sensación de una otredad, la sensación de un hacer parte. Y con la pérdida de los rituales también llegamos a una individuación y un exceso de positividad, porque de alguna forma el ritual te hacía ser parte. Y ahora pues, sí, el ritual es un temazo. Sí. Sí. Es interesante porque ahora lo que estoy pensando es que... Uy. Que me tengo que ir. Chao. No, que estaba pensando que estamos en una carrera interesante para eliminar al otro. Vos decís que el otro siempre está, bueno, es cierto, pero por ejemplo en los 90 afloró, se me vino a la mente, en los 90 afloró la dinámica de los barrios cerrados. O sea, el hecho de poder ser tan obscenamente rico como yo quiera y además no ver las consecuencias de eso. Y que es no te genial. Sí. O sea, expulso al otro de justamente bueno, lo que está pasando en Barcelona, es verdad, qué buen ejemplo. En Pero, Barcelona con las... Vamos a marchar pisos. para que bajen los pisos. Pero ya ni siquiera es eso. Imagínate si ahora vivís en una esfera cibernética de autovalidación, de círculo de pares, en la cual ya no necesitas ningún tipo de interacción con ese otro tan incómodo que te cuestiona lo que estás haciendo. Ya vas de una realidad a otra, atravesando tus propios gustos, tus propios sentimientos, tus propios deseos, y está todo bien, está todo Total. súper validado. Aclaro un paréntesis para los que no sé, capaz que aclaro igual en vano, pero los que no soy argentino, aquí no existe, creo, este concepto. Barrios cerrados son barrios privados, que en Argentina es verdad que empezaron a ver cada vez más, y es cierto que la gente vive allí, como deciros, con lagos, literalmente todos hemos ido a algunos, con lagos, cisnes, palmeras, de repente en medio del desierto, pero no importa, y mansiones, y puedes allí tener tu gimnasio, hasta algunos tienen hasta colegios, y te mueves en tu burbuja. Entonces pasa esto que no ves al otro, como tú decías, Clau, morir de hambre o pasando frío. Tú crees que todo el mundo está bien, porque en realidad tú te mueves solo en esa burbuja. Bueno, me pasa con los condominios, Pues que es son... una esclavitud más que es una libertad. Wow, La vida es muy larga. Ya vamos viendo. La vida es muy larga Sí, puede ser. para quererte libre en una esclavitud semejante. Pero estamos en eso. Justamente lo que decías vos, o sea, punchline de esto es que vos decís que el tejido de la sociedad está vinculado a estos carriles entre la culpa, la vergüenza, o sea, la ley. Y desdibujándose todo esto por una burbuja de autovalidación individual que opera en cada uno de nosotros, se va destejiendo el tejido social y así estamos. Leoncio, Sí, no, quedé un poco tambaleando con lo que dijo el compañero aquí, que estableció la libertad como un campo neutro entre la vergüenza y la culpa. Uno entonces podría sentir culpa por no sentir vergüenza, o dicho de otro modo, uno podría sentir vergüenza por no sentir culpa. Si bien no serían estados superpuestos o simultáneos, son sucesivos. Pero si yo paso de un estado al otro tan rápido, ¿qué tan distante estamos entonces de esos extremos? Sí, es que yo no creo que, o sea, súper de acuerdo, en tanto que yo no creo que sean dicotómicos. O sea, la culpa no es el antagónico de la vergüenza. A eso voy. Y aquí estamos haciendo como búsqueda de declaraciones etimológicas, pero no son antagónicos. O sea, digamos que no solamente colindan, cohabitan. Parece uno estar más dentro del orden de la ley y otro más dentro del orden como de la internalización de la ley, pareciese un poco, pero no son polares. No. Sí, total. Estoy súper de acuerdo, sí, está muy buena. Me gusta mucho eso.
Y ya yo creo que esto y Que alguien dijo, ajá, y, Bueno. hay de palabras repente. nuevas. Me encanta. ¿Aquí dos? ¿Tú también? ¿O? No, es que Ah. no, hace tiempo. Ah, sí, es cool, no habíamos visto el plano. Creo que, bueno, se me adelantó. No. Por acá y por acá y Vale. después nos vamos a tomar No cerveza. sientan vergüenza, no sientan vergüenza. A la próxima traemos la pelota para nosotros no saber quién es que da la palabra. Ah, va. Sí, no, antes decíais, si no me equivoco, que bueno, tú concretamente, que la ley es posterior a lo que llamas la normatividad, ¿no? No, que la ley es anterior. Yo dije que la ley es anterior a lo A la normativo, que de ahí se desprende. Vale. Sí, no, simplemente... ¿Qué? No, porque Perdido. había entendido lo inverso. Que digamos que la ley viene después de... Perdón, de que la norma es la que impone la normatividad. Claro, es que yo entiendo la ley como una función. Es decir, la ley es una función que cumple esta función de separación, de algo se puede, algo no se puede. Ya de ahí luego vendrán los mandamientos, la normatividad de cada cultura, cada sociedad, pero creo que la ley es un concepto mucho más general, abarcativo, que tiene esa función de separar. Y la normatividad, de pronto no sé si en la carrera de decir cosas lo dije de pronto al revés quizá, pero la normatividad opera dentro de la microfísica del poder, o sea, dentro del poder que está no solamente vertical, sino horizontal. En ese orden de ideas, pues no está dentro de solamente las leyes que se imponen, sino precisamente en las sociedades que se autorregulan, autonormatizan, normalizan conductas. Entonces sí, no sé si lo dije al revés, pero si lo dije al revés, lo siento que no es así, obviamente no, pero pues digamos hacer la aclaración que la norma tiene un carácter cultural, ¿sí? O sea, tiene un carácter de el estar entre y de la autorregulación, que no es auto, sino hetero, más bien, de la heterorregulación. Y la última palabra. Va. Sí, adelante. Bueno, mi nombre es Gaspar. Hola Gaspar. Hola, Gastón. Bueno, qué bueno que podamos estar en este espacio, me gusta. Bueno, creo un par de cosas. La primera, creo que para que haya culpa tiene que haber ley, pero para que haya esa ley tiene que estar primero también la libertad. Y como que creo, y bueno, la expresión porque creo que es como un lindo lugar para hacerlo, que esa libertad también, que esa culpa no se entiende sin todo lo otro, sin una ley y sin una libertad. Y que esa libertad es la que hace sentir también culpable o esa inconformidad con uno mismo, que creo que es lo que decía vos. Y con esa sensación o ese malestar que también te hace sentir que uno no está cumpliendo con esa ley o con ese entorno o con esa normativa que se da en cierto contexto de esa cierta sociedad, cierto margen y ciertos límites que son establecidos también por esa ley o ese contexto también, ¿no? Y creo también que para que se dé y que nosotros podamos hablar también esto de culpa, de ley y de libertad, se tiene que dar también en un contexto social. Porque bueno, o sea, justamente lo que nos distingue también de los animales o de otras especies es esa capacidad de poder estar en sociedad, de poder convivir, y ese convivir que implica, ahí sí que tenemos que tener ciertas normas, ya sea un lenguaje, una cultura, una ley, bueno, eso que nos distingue del resto de las especies, por decirlo así, ¿no? Bueno. Ven ahí, total. Y bueno, Y ya con esto vamos cerramos. a tomar cerveza. Gracias. Porque eso también nos hace humanos. Gracias. Ahora iremos al Macabra, que es un... Todo el mundo va a pensar que somos ahora aquí alcohólicos, yo siempre tomo Aquarius. Yo me tomo mi birra porque es jueves. Es como basta, he curado 10 horas hoy, ya llego y me quiero tomar mi birra. Pero bueno, nos vamos a tomar una cerveza, muchas gracias. Eso, gracias. Gracias.